Saludos, bienvenidos a este canal IRE. Le quiero dar las gracias por haber sacado de su precioso tiempo para conectarse en este día para escuchar esta palabra. En este día yo quiero hablar sobre el tema el verdadero avivamiento. Todos sabemos que vivimos en tiempos difíciles a donde necesitamos que la presencia y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas más que nunca. Las almas se siguen perdiendo. Muchos cristianos están en derrota. Muchas veces parece ser que el enemigo nos está ganando la ventaja, pero la iglesia de Jesucristo tiene poder dado por Dios para vencer en todo tiempo. Especialmente en estos tiempos difíciles, necesitamos un verdadero avivamiento. Ahora, vamos a decir qué significa la palabra avivamiento en términos espirituales. Significa revivir o volver a dar vida de nuevo a aquellos que han estado vivos espiritualmente, pero han caído en lo que se llama un estado frío o muerto. Ahora, ¿qué es un verdadero avivamiento? Hay mucha ignorancia y mala representación de lo que es un verdadero avivamiento espiritual. No es algo emocional que dicta a dónde y cuándo surge. No es provocado por formas o estilos. No es exclusiva a ninguna religión. En otras palabras, no pertenece a ninguna religión en específico. Hay congregaciones que claman tener avivamiento porque sus servicios son avivados, pero hay mucha acción y emoción, pero no está el fruto del Espíritu. Y es bien importante, ¿verdad?, que manifestemos el fruto del Espíritu, que es lo verdadero, lo que dice la palabra, que tenemos que dar frutos. Ahora, ¿cómo comienza un avivamiento? Comienza desde adentro, comienza en nuestros corazones, en el corazón del creyente. Es por eso que nuestro corazón no es el que bombea la sangre, el físico, sino nuestra alma debe de estar sincero y limpio delante de Dios, como dice en Proverbios 4:23, que dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que el Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Ahora, ¿qué significa guardar nuestro corazón? ¿Guardar el corazón de qué? Bueno, guardamos todas las cosas que puedan afectar nuestra vida negativamente. En otras palabras, guardarnos de todo lo negativo que nos pueda afectar nuestra vida espiritual. Por ejemplo, aquí hay unos cuantos que voy a mencionar. La falta de perdón. Sabemos que cuando no perdonamos, el Señor no se puede manifestar en nuestra vida como se debe, porque tenemos ahí como una atadura y tenemos que saber perdonar, pero un perdón verdadero, de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque a veces decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Y cuando perdonamos de verdad, quiere decir que no vamos a tomar en cuenta esa falla que nos hicieron. Y perdonarla no es que se nos va a olvidar de la mente, porque es imposible, pero no tomarla en cuenta en contra de nuestros hermanos. También tenemos que a veces alejarnos de personas tóxicas que no nos hacen bien en nuestra vida espiritual. Seguir amándolas, pero no podemos compartir como quisiéramos porque son personas excesivamente negativas, con una actitud bien negativa, una actitud que no edifica. Esas son las personas tóxicas que a veces uno tiene que alejarse de ellas. Lamentablemente duele, pero hay que hacerlo por el bienestar espiritual de nuestras vidas. También no podemos tener avaricia en nuestros corazones. No podemos desear tener riquezas que no edifican nuestro espíritu. La avaricia Dios la condena, lo dice en la palabra. También tenemos que fijarnos que no haya orgullo en nuestros corazones. Estamos hablando de un orgullo dañino, un orgullo que destruye las relaciones, un orgullo que quizás te aleje de los demás y cosas por el estilo. También la arrogancia, que es casi un poquito lo mismo de lo que significa el orgullo. No ser arrogante, ¿verdad? Porque la Biblia nos manda a ser humildes. Jesucristo nos dio un ejemplo bien grande
y poderoso de lo que es la verdadera humildad. Tenemos que apartarnos de la hipocresía, tenemos que ser sinceros, empezando a ser sinceros con nosotros mismos primero y después con todos los demás, y no ser hipócrita, no decir cosas que no sentimos para agradar a la gente, sino que ir hablando siempre la verdad, sinceramente, pero sin herir a nadie tampoco. Tenemos que no ser soberbios. Una persona altanera y soberbia, como dice en el libro de los Proverbios, Dios la detesta. La falta de compasión es otra cosa que puede estar en nuestros corazones, ¿verdad? Nos podemos llamar cristianos, pero no tener compasión con los demás. También no ser bondadoso. Nuestro corazón tiene que ser bondadoso. ¿Qué quiere decir bondadoso? Quiere decir que yo voy a ayudar a los demás en lo que yo pueda. Quiere decir que yo voy a ser generoso. Quiere decir que yo voy a detectar una necesidad y no importa quién sea, yo voy a tratar de suplir esa necesidad de acuerdo a mi capacidad. El egoísmo, ¿verdad? Que es lo opuesto. El egoísmo, no puede haber egoísmo en nuestras vidas, no todo puede ser para nosotros todo el tiempo. Tenemos que aprender a dar, porque la palabra dice que es mejor dar que recibir. Tenemos que alejarnos de los celos, especialmente los celos ministeriales, lo cual hoy en día hay mucho por ahí, mucho celo ministerial, ¿verdad? No realizan que la obra es del Señor y que esos celos pues no tienen que estar ahí, porque nada de estas cosas, ningún ministerio le pertenece al hombre, sino que todo buen ministerio que es de Dios le pertenece a Dios. La envidia es otra cosa, ¿verdad? Puede haber gente en las mismas congregaciones que tengan envidia de los demás. En vez de celebrar, en vez de alegrarse de la prosperidad espiritual y material de los demás, andan por ahí codiciando, lo cual la Biblia condena, y aún ministros haciendo tales cosas. Eso no es de Dios. La murmuración no debe de haber en nuestros corazones. Murmuración, no debemos de hablar de nuestro prójimo, aunque sean cosas que sean verdad, porque a veces nos justificamos diciendo, oh, pero esto es verdad, no estoy mintiendo. Sí, tienes razón, pero Dios no nos llamó a la murmuración. En otras palabras, no tenemos que decir todas las cosas todo el tiempo, porque a veces eso puede dañar a alguien. Así que no podemos estar murmurando de nuestro prójimo. Sabemos lo que ha pasado en la Biblia con personajes que han murmurado en contra de Dios y el castigo que han tenido por la murmuración. Dios detesta la murmuración. El chisme de igual manera, no podemos estar por ahí llevando y trayendo, como muchos hermanos, créalo o no, en las iglesias existe esto, están ahí chismeando y llamándose no para edificación, sino para provocar el chisme. Y también a veces, ¿verdad? Nuestro corazón tiene que estar a un corazón que no hay acepción de personas. Nosotros tenemos y debemos de tratar a todos iguales de acuerdo a la capacidad, ¿verdad? Porque como se dice, todo el mundo no es igual. Así que tenemos que no hacer la acepción de personas, sino hacer bueno con todo el mundo de acuerdo a cómo esa persona se preste para esa relación, porque hay personas que son bien difíciles de amar, hay personas que no se dejan amar, hay personas que no quieren ser amigos de nadie, hay personas que no quieren hacer amistades, o que escogen sí y no, y uno tiene que escoger, ¿verdad? Con sabiduría. Sí, hay gente que no deben de ser amigos de nosotros porque no son gente que nos influencia positivamente, pero no podemos hacer la acepción de personas con gente justa, gente que son gente de Dios. Amén. Así que ahora quiero hablar sobre las condiciones para obtener un avivamiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que hay que suceder? ¿Qué preparación hay que tener para poder recibir un avivamiento, pero que sea verdadero? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. El arrepentimiento sincero de corazón nos lleva a abrir la puerta para principiar a conseguir ese avivamiento. La oración y el ayuno es definitivamente bien importante, porque sin la oración estamos muertos, y sin el ayuno también. El ayuno no es simplemente dejar de comer y no alimentarse, porque el ayuno material no tiene poder. El ayuno material solamente te puede hacer rebajar o te puede hacer más saludable, cual es recomendable para hacerlo también de vez en cuando, pero estamos hablando de un ayuno espiritual. Y cuando hablamos de un ayuno espiritual, estamos negándonos a nosotros mismos en obediencia a Dios
y sacando ese tiempo en sacrificio. Ese es el ayuno verdadero, cuando sacrificamos nuestro cuerpo y nos apartamos en la presencia de Dios. Ese es el verdadero ayuno. También tenemos que instruirnos en la palabra de Dios. No podemos vivir un evangelio aguado que se conforma a los deseos del hombre. No es para enseñar y predicar lo que la gente quiere escuchar. Y muchos ministros, lamentablemente, en estos días, para mantener a sus congregaciones llenas, para que todo el mundo vaya ahí, lo que predican es lo que la gente quiere escuchar. Ya casi no hay corrección, ya no hay corrección de la gente. Hay que decirle a la gente lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día, pues, mayormente los mensajes, no digo todos porque todavía hay congregaciones que están predicando la verdad con poder, pero hay muchas que lo que están predicando es el evangelio de prosperidad, el evangelio materialismo, y eso no edifica el alma. Así que tenemos que irnos a un sitio donde recibamos verdaderamente alimento espiritual. Así que otra cosa que es bien importante es la obediencia a la palabra de Dios. Digo obediencia a la palabra de Dios, primeramente a Dios, ¿verdad? Y no al hombre, porque cuando nos sometemos al hombre que no está obedeciendo a Dios, estamos cometiendo un gran error con nuestra vida espiritual. Tenemos que someternos a líderes que verdaderamente hacen la perfecta voluntad de Dios, no a los que usan la palabra de Dios para sacar provecho personal. En Hechos capítulo 13, versículo 17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les serviría provechoso. En otras palabras, obedecer en lo que es bueno. También hay una advertencia en la Biblia sobre los malos pastores o ministros, aquellos que andan por ahí supuestamente predicando un evangelio, pero detrás de eso hay una agenda maligna. Y en Jeremías y Ezequiel, ahí hay unas advertencias. Y Jeremías 23, del 1 al 2, ahí habla de esto y dice así la palabra: hay de los pastores que echan a perder y dispersan a las ovejas de mi prado, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes dispersan y ahuyentaron mis ovejas y no se ocuparon de ellas. He aquí que yo me ocuparé de ustedes por la maldad de sus obras, dice el Señor. Y en Ezequiel 34, del 1 al 5, dice así: entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana. Degüellan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles ni curan a las enfermas. No han vendado la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. El trabajo del Señor hay que hacerlo tal y como está escrito en la palabra. No podemos llamarnos pastores, no podemos llamarnos ministros si no estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios. En estos tiempos necesitamos un verdadero avivamiento que nos una como iglesia de Jesucristo que somos, porque hay muchas divisiones entre congregaciones. Todo el mundo procura ser la mejor, todo el mundo procura tener la verdad, pero somos una sola iglesia, somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos que vivir y actuar como tal. Amén. Tenemos que volver a lo básico que da resultado. Muchas congregaciones han cambiado lo que da resultado por cosas que no dan resultado. No hay tiempo que perder, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos decisivos, donde tenemos que tomar una decisión para verdaderamente trabajar para el Señor en espíritu y en verdad. Perdemos más tiempo a veces inventando nuevos métodos para llenar las congregaciones de gente por motivos que no son de Dios y haciendo cosas que no están en la voluntad perfecta de Dios. Hay mucho caos en el mundo para estar perdiendo el tiempo. Los sistemas políticos están debatiéndose, están destruyéndose, las economías de muchos países están en crisis, las profecías bíblicas verdaderamente se están cumpliendo
en estos días. Vemos guerras, vemos disturbios y vemos todas esas cosas que están acabando que están tratando de acabar con nuestra fe, que están tratando de derrotarnos. Necesitamos un avivamiento, pero un avivamiento de verdad. Y para concluir, el avivamiento comienza en el corazón del creyente, pero es la responsabilidad de cada líder de facilitar, proveyendo enseñanzas bíblicas, predicaciones de la palabra de Dios de una forma correcta y efectiva, de guiar a la congregación a la oración, el ayuno y la consagración. En otras palabras, lo que se llama santidad, que a veces es malinterpretado por ser perfecto cuando no lo somos, sino que la palabra santidad significa separación. Estamos separados para el trabajo del Señor. Estamos separados para el Señor. Eso significa santidad. Y de eso muchas congregaciones se han olvidado. Hoy vemos muchas cosas que se practican en el mundo, practicándose dentro de la iglesia. No hay reverencia en muchos lugares. La gente hace como quieren, no están en comunión, no están respetando cuando se lee la palabra, no ponen atención a las prédicas, a las enseñanzas. Y todo eso contribuye a un ambiente que no agrada a Dios, un ambiente que no es edificante para las personas que se congregan. Necesitamos líderes en nuestras congregaciones que guíen a los miembros a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Líderes que no se comprometan y que no comprometan la palabra de Dios y tampoco se comprometan al hombre para complacerlo. Líderes sabios y compasivos, llenos del fruto del Espíritu. Y para que el que no sepa lo que es el fruto del Espíritu, eso lo puede buscar en la palabra de Dios. Ahí te va a enumerar qué es el fruto del Espíritu y cuán necesario es dar ese fruto, tener ese fruto en nuestras vidas. Dios promete darnos avivamiento. Amén. Y en Isaías 57:15 dice: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. El Señor quiere darnos ese verdadero avivamiento, pero si nosotros no nos posicionamos, si nosotros no buscamos su presencia, si nosotros no nos enfocamos en lo que verdaderamente es, no vamos a tener ese verdadero avivamiento. Quizás podremos tener un buen rato en uno de los servicios donde todo el mundo participó en la adoración, donde todo el mundo alabó, donde todo el mundo estaba lleno de gozo, pero eso en sí no es un avivamiento. Eso es, como se dice, producto de un avivamiento. El avivamiento verdadero comienza en nuestros corazones, comienza en nuestra persona, y así se va esparciendo a la iglesia completa. Y verdaderamente que eso es lo que necesitamos en estos últimos días, a donde estamos más divididos que nunca y estamos más atacados que nunca. Así que tenemos que procurar, cada uno de nosotros, ser responsable por ese avivamiento. No es responsabilidad solamente de los líderes de una iglesia, de los pastores o ministros, sino que es responsabilidad de cada individuo, cada cristiano, cada creyente que le ha dado su corazón a Cristo, a que nos unamos para pedirle a Dios ese avivamiento, pero no solamente pedirlo, porque hay requisitos, como mencioné al principio, que tenemos que hacer, ¿verdad? Prepararnos espiritualmente para recibir ese avivamiento que es tan necesario para nuestras vidas. Así que oremos por nuestras congregaciones para que surja un verdadero avivamiento y que todos podamos cumplir con el propósito divino de Dios para cada una de nuestras vidas. Así que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Amén.